¿Qué pasa si no puedo dejar de pecar? Hay un secreto que guardas en la oscuridad de tu habitación cuando nadie te ve y la puerta está cerrada con llave. Sé que estás ahí. Puedo sentir la pesadez en tu pecho ahora mismo mientras me escuchas. No es solo culpa, es algo mucho peor. Es agotamiento. Estás cansado de prometerle a Dios que esta será la última vez y saber en el fondo de tu corazón que estás mintiendo. Escúchame bien porque lo que voy a decirte en los próximos minutos podría ser la llave que abra esa celda fría en la que has estado viviendo durante años. No te vayas, no te atrevas a cerrar este video, porque si lo haces, la voz que te acusa ganará de nuevo. Hay una razón por la que llegaste aquí. No fue el algoritmo, fue una cita divina. Existe un misterio que la iglesia moderna ha olvidado, un secreto antiguo sobre el pecado que te mantiene atado, aunque grites que amas a Jesús. ¿Qué pasa si te digo que tu esfuerzo es el problema? ¿Qué pasa si te digo que tratar de dejar de pecar es la razón exacta por la que sigues cayendo? Quédate conmigo, porque vamos a descender a las profundidades de tu alma para arrancar esa raíz de amargura de una vez por todas. Yo, Catherine, he mirado a los ojos de miles de personas. He visto milagros que la ciencia no puede explicar. He visto huesos formarse donde no había nada y cánceres desaparecer como el humo ante el viento. Pero déjame decirte algo con total honestidad. El milagro más difícil, la batalla más sangrienta, no es contra una enfermedad física. Es la guerra civil que ocurre dentro del pecho de un creyente que ama a Dios, pero no puede dejar de hacer lo malo. Tú conoces esa guerra. Te miras al espejo el domingo por la mañana, te pones tu mejor ropa, levantas las manos en el santuario, lloras con las canciones de adoración y sientes la presencia de Dios tan cerca que podrías tocarla. Pero luego llega el lunes, o tal vez el martes por la noche. La soledad entra, el estrés golpea, y esa vieja naturaleza, esa bestia que pensaste que estaba muerta, levanta su cabeza fea y te susurra. Y tú cedes, otra vez. Y el ciclo de vergüenza comienza de nuevo. Te sientes un hipócrita. Te preguntas si realmente eres salvo. Te preguntas si el Espíritu Santo finalmente se ha cansado de ti y se ha marchado para siempre. Quiero que respires profundo ahora mismo. No estás endemoniado, no estás loco y no, Dios no te ha abandonado. Estás experimentando la paradoja más dolorosa de la fe cristiana, una paradoja que incluso los gigantes de la Biblia enfrentaron con lágrimas y gritos de desesperación. Vamos a viajar atrás en el tiempo, mucho antes de que nacieras, a una celda fría en el primer siglo. Allí hay un hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, un hombre que vio al Cristo resucitado, un hombre que tenía tal unción que los pañuelos que tocaban su cuerpo sanaban a los enfermos, el gran apóstol Pablo. Y sin embargo, escucha su confesión desgarradora en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 15 al 20. Escucha cómo su alma gime igual que la tuya, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Dale al botón unirse y juntos sigamos llevando este mensaje de amor. Continuemos. ¿Lo escuchaste? Ese es Pablo, el gigante de la fe, diciendo exactamente lo que tú sientes cada noche después de fallar. No hago el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Si Pablo luchó con esto, ¿quién te dijo a ti que serías perfecto instantáneamente? El problema es que nos han enseñado un evangelio de fuerza de voluntad, no un evangelio de poder. Nos han dicho que si apretamos los dientes y oramos lo suficiente, el pecado desaparecerá. Pero déjame decirte un secreto teológico profundo. La ley, las reglas, el no hagas esto, no tienen poder para detener el pecado. De hecho, la Biblia dice que la ley es la fuerza del pecado.
Cuanto más te enfocas en no pecar, más grande se vuelve el gigante. Es como si te dijera ahora mismo que no pienses en un elefante rosa. ¿En qué estás pensando? En el elefante rosa. Tu mente está atrapada en la negación y el diablo es un experto en usar tu propia culpa para mantenerte en la rueda de hámster de la derrota. Pero hay algo más oscuro aquí, algo que necesitamos analizar con la precisión de un cirujano. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué vuelves al vómito, aunque lo odies, aunque llores después? Hay una razón biológica y espiritual entrelazada. El pecado te ofrece algo que tu alma está buscando desesperadamente: alivio, consuelo, escape, poder. En el momento en que cedes a la tentación, tu cerebro libera sustancias químicas, dopamina, que te hacen sentir bien por un segundo fugaz. Es una falsificación barata de la paz de Dios. El enemigo no crea nada nuevo, él solo distorsiona lo que Dios creó. Dios creó el placer, pero el diablo lo tuerce en vicio. Dios creó el descanso, pero el diablo lo tuerce en pereza. Y tú, mi querido amigo, estás buscando a Dios en los lugares equivocados. Estás tratando de llenar un agujero con forma de Espíritu Santo con cosas que solo te dejan más vacío. Y cada vez que lo haces, el agujero se hace más grande y la satisfacción dura menos tiempo. Es la ley de los rendimientos decrecientes aplicada a tu alma. Hablemos de la historia. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres han intentado flagelarse, aislarse en desiertos, vivir en pilares de piedra, todo para escapar de la corrupción de su propia carne. En la Edad Media, los monjes se golpeaban la espalda hasta sangrar pensando que el dolor purgaría el deseo. Pero descubrieron con horror que incluso en la celda más aislada, el pecado estaba allí con ellos. Porque el pecado no está en el mundo exterior solamente, el pecado está tejido en la fibra de la carne humana caída. No puedes huir de ti mismo, puedes mudarte de ciudad, puedes cambiar de iglesia, puedes tirar tu teléfono al río, pero tú vas contigo a donde quiera que vayas. Y ahí está el problema, el enemigo está dentro. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Estamos condenados a vivir en esta miseria hasta que muramos? No, 1000 veces no. Hay un secreto. Un secreto que descubrí no en los libros de teología, sino en las noches largas de oración, cuando sentía que no podía más. Hay una tercera persona que ha sido ignorada, entristecida y puesta en una caja. El Espíritu Santo, pero no hablo del Espíritu Santo como una fuerza o una energía. Hablo de él como una persona. La clave para romper el poder del pecado no es luchar contra la oscuridad, sino encender la luz. Quiero que imagines esto conmigo. Imagina una habitación completamente oscura, llena de murciélagos y criaturas viles. Si entras con una escoba tratando de sacar la oscuridad y a las criaturas a golpes, te cansarás y te lastimarás, y la oscuridad seguirá allí. Eso es lo que has estado haciendo. Has estado tratando de sacar el pecado a escobazos de fuerza de voluntad. Pero, ¿qué pasa si simplemente enciendes la luz? La oscuridad no pelea con la luz. La oscuridad simplemente deja de existir cuando la luz llega. La presencia del Espíritu Santo es esa luz. Pero aquí está el misterio, y es donde la mayoría falla. Quieren la luz para que el pecado se vaya, pero no quieren la intimidad con la luz. Quieren el alivio, pero no quieren la relación. Yo recuerdo una mujer que vino a uno de mis servicios en Pittsburgh. Tenía una mirada atormentada. Llevaba 20 años luchando con un vicio secreto, una adicción que nadie en su familia conocía. Me dijo con lágrimas corriendo por su maquillaje: Catherine, he orado, he ayunado, he prometido, he hecho pactos y sigo cayendo. ¿Dios me odia? La miré y sentí una compasión tan profunda que casi me doblé. Le dije: hija, Dios no te odia. Dios está esperando que dejes de intentar salvarte a ti misma. Tu problema no es tu debilidad, tu problema es tu fuerza. Todavía crees que puedes manejar esto, todavía crees que tienes un poco de control, y mientras tengas tu mano en el volante, Dios no pondrá la suya. Tienes que llegar al final de ti misma, tienes que llegar al punto de quiebre absoluto donde digas: Señor, no puedo dejar de pecar. Me encanta mi pecado a veces, y eso me aterra. Pero te doy mi incapacidad, te doy mi deseo torcido. En ese momento, algo sucede en el mundo espiritual. Es una transacción divina. Cuando traes tu pecado a la luz, pierde su poder. El pecado crece en el secreto como los hongos crecen en la humedad y la oscuridad. Satanás te dice:
No se lo digas a nadie, te juzgarán. No se lo digas a Dios, Él ya lo sabe y está decepcionado. Pero la Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel y justo. No dice que es reacio y enojado, dice que es fiel. Pero quiero ir más profundo. Quiero tocar la raíz de por qué odias el pecado y aún así lo cometes. Es una cuestión de identidad. Te has identificado como un pecador que intenta ser santo, pero si has nacido de nuevo, esa no es tu naturaleza. Eres un santo que está luchando con una carne muerta, que todavía no se ha enterado de que está muerta. Pablo dice en Romanos 6 que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Piensa en eso, crucificado, muerto. Entonces, ¿por qué se siente tan vivo? Porque sigues alimentando su memoria, sigues conversando con el cadáver. Cada vez que la tentación viene, entras en un debate con ella. Y déjame decirte, nunca ganarás un debate con el diablo. Él lleva miles de años practicando la argumentación. Eva intentó debatir con la serpiente y perdió el paraíso. Jesús no debatió, Jesús usó la palabra y la autoridad. Hay una tensión fascinante en tu interior. Es la tensión entre el ya y el todavía no. Ya eres salvo, pero todavía estás siendo santificado. Ya eres libre, pero todavía estás aprendiendo a caminar sin cadenas. Es como un elefante de circo que ha estado atado a una estaca pequeña con una cadena delgada desde que era un bebé. Cuando es un gigante de 4 toneladas, podría arrancar esa estaca con un solo movimiento suave, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque en su mente todavía está atado. Tú eres ese gigante. La sangre de Cristo rompió la cadena hace 2000 años en el Calvario. La puerta de la celda está abierta de par en par, pero tú sigues sentado en el rincón oscuro, temblando, porque la memoria de la cadena es más fuerte que la realidad de tu libertad. Necesito que entiendas la gravedad de lo que estamos tratando aquí. Esto no es un juego religioso, esto es vida o muerte. El pecado te insensibiliza. La primera vez que lo hiciste, lloraste toda la noche. La 10ª vez, solo te sentiste mal unos minutos. La 100ª vez, ya ni siquiera lo sentiste. Eso es lo más peligroso. La cauterización de la conciencia. Cuando llegas al punto donde puedes pecar y adorar a Dios 5 minutos después, sin sentir ninguna discrepancia, estás en terreno peligroso. No porque Dios te vaya a fulminar con un rayo, sino porque te estás volviendo sordo a su voz. Y un cristiano sordo es una presa fácil para el león rugiente. La Biblia nos habla del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un adorador, un guerrero. Y sin embargo, cayó en adulterio y asesinato. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien que escribió el Salmo 23 caer tan bajo? Porque bajó la guardia, porque dejó de ir a la guerra cuando era tiempo de guerra, se quedó en el palacio, ocioso. Y la ociosidad es el taller del diablo. David miró, luego codició, luego tomó, luego ocultó. Es siempre la misma progresión. El pecado nunca te presenta la factura al principio. Te muestra el placer, pero esconde el precio. Si pudieras ver el final desde el principio, si pudieras ver la destrucción de tu familia, la pérdida de tu unción, la vergüenza pública, nunca darías ese primer paso. Pero el pecado es un maestro del engaño. Te promete que esta vez será diferente. Te promete que nadie se enterará. Pero yo estoy aquí para decirte que hay alguien que lo ve todo. Y Él no lo ve para condenarte, sino para salvarte de ti mismo. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Él ve esa página web que abriste. Él escucha esa conversación que tuviste. Él ve la envidia que corroe tus huesos cuando ves que otro es bendecido. Y aún así, escúchame bien. Aún así, Él te ama con un amor eterno y celoso. Él te cela. El Espíritu Santo te cela. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Él te quiere todo para Él. No quiere compartirte con un ídolo barato. Ahora, quiero que te prepares porque vamos a entrar en un terreno que pocos se atreven a tocar. Vamos a hablar de la diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y la condenación de Satanás. Saber la diferencia puede salvarte la vida. La condenación te empuja lejos de Dios, te dice que eres sucio, que no tienes esperanza, te hace esconderte. La convicción, por otro lado, te atrae hacia Dios.
Te muestra tu pecado, sí, y duele, pero te muestra el pecado para que corras a los brazos del Padre a limpiarte. La condenación dice, pagas tú. La convicción dice, Jesús ya pagó, ven y recibe. Muchos de ustedes están viviendo bajo una nube de condenación pensando que es humildad, pensando que sentirse basura los hace más santos. Eso es una mentira del infierno. Sentirse basura es un insulto a la sangre de Jesús. Si la sangre de Jesús fue suficiente para lavar los pecados del mundo entero, ¿crees que tu pecado es demasiado grande para Él? Eso es orgullo. Creer que tu maldad es más grande que su bondad es la forma suprema de orgullo. Quiero dejarte con una intriga antes de que continuemos. Hay un elemento, una sustancia espiritual, que cuando se aplica a la tentación hace que el deseo se evapore instantáneamente. No es fuerza de voluntad, no es ayuno. Es algo que Jesús mencionó en el huerto de Getsemaní, pero que hemos pasado por alto. Es una postura del corazón que desarma al enemigo en un segundo. En el próximo bloque te voy a revelar cuál es esa arma secreta y cómo usarla. Pero antes, quiero pedirte que hagas algo valiente. Si te has visto reflejado en este espejo, si has sentido que te estaba hablando directamente a ti, quiero que escribas abajo en los comentarios una sola palabra. No tienes que confesar tu pecado en público, eso es entre tú y Dios. Solo escribe, libertad. Al escribirlo, estás haciendo un acto profético. Estás diciéndole a tu carne y al diablo que estás listo para salir de la celda. Estás rompiendo el silencio. Hazlo ahora. Escribe libertad y prepárate, porque lo que viene a continuación va a desafiar todo lo que creías saber sobre la santidad. Te prometí un arma secreta. Te prometí revelarte lo que Jesús usó en el momento más oscuro de la historia humana, en el huerto de Getsemaní, cuando la sangre brotaba de sus poros como sudor. La mayoría de la gente lee ese pasaje y ve agonía, pero yo veo estrategia. Yo veo la llave maestra que abre cualquier cadena de adicción, lujuria, ira o mentira. La gente piensa que para vencer el pecado deben apretar los puños y decir no con todas sus fuerzas. Pero Jesús no hizo eso. Jesús no peleó contra la cruz. Jesús se rindió al Padre. El arma secreta no es la resistencia, es la rendición absoluta. No es mi voluntad, sino la tuya. Escúchame bien porque esto va contra toda tu lógica humana. Tu victoria no está en tu fuerza para resistir al diablo. Tu victoria está en tu capacidad para rendirte al Espíritu Santo. Cuando la tentación golpea tu puerta, no intentes debatir con ella. No intentes razonar. En el instante en que sientes el tirón del pecado, debes colapsar en los brazos de Dios. Debes decir, Espíritu Santo, no puedo con esto, toma tú el control ahora mismo. Es un cambio de administración. Dejas de ser el gerente de tu propia crisis y le entregas las llaves al dueño del universo. Aquí es donde entra la ciencia del Espíritu. El apóstol Pablo lo llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Piénsalo así, existe la ley de la gravedad. Si sueltas una piedra, cae. Siempre cae. Es una ley inmutable. Tu carne es como esa piedra. La ley del pecado y de la muerte te empuja hacia abajo. Por más que la piedra quiera volar, no puede, porque su naturaleza es caer. Pero, ¿cómo es que un avión de 300 toneladas puede volar? ¿Acaso la ley de la gravedad dejó de existir? No, la gravedad sigue ahí, jalando hacia abajo. Pero el avión utiliza una ley superior, la ley de la aerodinámica. Cuando los motores se encienden y el aire fluye sobre las alas, la elevación supera a la gravedad. El pecado en tu vida es la gravedad. Siempre estará ahí mientras estés en este cuerpo mortal. Pero el Espíritu Santo es la ley de la aerodinámica. Cuando caminas en el Espíritu, cuando mantienes los motores de la oración y la comunión encendidos, simplemente no caes. No porque la gravedad haya desaparecido, sino porque una fuerza mayor te sostiene en las alturas. Gálatas 5:16 lo dice con una claridad cegadora. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Nota que no dice deja de pecar y entonces andarás en el Espíritu. Dice anda en el Espíritu y como consecuencia automática no satisfarás la carne. El orden lo cambia todo.
Has estado tratando de limpiar tu vida para acercarte a Dios, cuando debes acercarte a Dios para que Él limpie tu vida. Pero hay un peligro silencioso del que nadie habla. Es el peligro de amar el pecado más que a Dios. Y sé que eso suena duro. Pero debemos ser brutalmente honestos. La razón por la que volvemos al pecado es porque nos gusta. Nos ofrece una recompensa inmediata, pero es una estafa. Es como beber agua salada cuando tienes sed. Cuanto más bebes, más sed tienes y más mueres. El diablo te vende el placer, pero te oculta la resaca espiritual. Te vende el momento, pero te roba la eternidad. Y aquí es donde entra el temor de Jehová. No es tenerle miedo a Dios como a un abusador. Es tener terror de estar lejos de Él. Es valorar su presencia, tanto que la sola idea de perder su comunión te aterra más que cualquier placer que el pecado pueda ofrecerte. Cuando amas a alguien profundamente, no le eres fiel porque una ley te lo prohíbe. Le eres fiel porque no quieres romperle el corazón. La santidad no es una lista de reglas, la santidad es una historia de amor. Cuando te enamoras perdidamente de Jesús, el pecado no se vuelve prohibido, se vuelve repugnante. Pierdes el gusto por él. Es como si te ofrecieran comida podrida de un basurero después de haber comido en el banquete del rey. Ya no te apetece. Quiero contarte sobre Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces, maldijo, juró que no lo conocía. Pedro pecó tanto como Judas. Pero hubo una diferencia abismal. Judas sintió remordimiento, que es tristeza por las consecuencias. Pedro sintió arrepentimiento, que es tristeza por haber herido a Dios. Judas se miró a sí mismo y vio su fracaso y se ahorcó. Pedro miró a Jesús y vio su amor y fue restaurado. Tú estás en una encrucijada hoy. Puedes ser Judas o puedes ser Pedro. Puedes dejar que tu pecado te defina y te destruya, o puedes dejar que tu pecado sea el escenario donde la gracia de Dios brille con más fuerza. El diablo quiere que te concentres en tu caída. El Espíritu Santo quiere que te concentres en tu levantamiento. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La diferencia entre un justo y un impío no es que el justo no cae, es que el justo no se queda en el suelo. El justo sabe que su justicia no proviene de su actuación, sino de la sangre del Cordero. Ahora, quiero hablarte directamente a ti, que sientes que has cruzado la línea, que sientes que has pecado tanto que ya no hay retorno, que has cometido el mismo error tantas veces que Dios debe estar harto de ti. Escucha la voz del Espíritu Santo a través de mí ahora. Él no está harto. Él está herido porque te estás lastimando, pero su brazo no se ha acortado para salvar. La única forma de perder es dejar de luchar. La única forma de perder es soltar la mano de Jesús. Mientras haya aliento en tus pulmones, hay esperanza. Mientras sientas esa convicción que te duele en el pecho, es una buena señal. Significa que tu conciencia todavía está viva. Significa que el Espíritu Santo todavía te está cortejando. El día que peques y no sientas nada, ese día preocúpate. Pero si te duele, alégrate, porque el dolor es señal de vida. El dolor es el megáfono de Dios diciéndote que fuiste creado para algo más grande que este vicio. Voy a pedirte que hagas algo profético, algo que rompa la atmósfera en la que estás ahora mismo. El enemigo odia tu voz. Odia cuando declaras la palabra. Quiero que te pongas de pie donde quiera que estés, si puedes, o que te sientes derecho. Cierra tus ojos a todo lo que te rodea. Olvida tus notificaciones, olvida tus problemas por un minuto. Visualiza la cruz, visualiza a Jesús cargando con ese pecado específico que te atormenta. Míralo llevándolo en sus hombros, míralo siendo clavado en el madero con tu vergüenza. Y ahora míralo diciendo, consumado es, se acabó, la deuda está pagada, no tienes que pagarla tú con tu culpa, ya fue pagada con su sangre, acepta el regalo, recibe el perdón. Y ahora pídele al Espíritu Santo que te llene. Dile, Espíritu Santo, te necesito. Eres mi mejor amigo, eres mi fuerza. Ven y habita en cada rincón de mi mente. Saca la basura y lléname de tu luz. Siento una unción muy fuerte en este momento. Siento que cadenas se están rompiendo en habitaciones alrededor del mundo mientras escuchan esto. Hay alguien que ha estado luchando con la pornografía durante años. Siento que el Señor te dice hoy, yo te limpio la mente, yo restauro tu inocencia. Hay alguien luchando con el rencor, con una falta de perdón que es como un cáncer. El Señor dice,
suéltalo y yo te sanaré. No se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que Él ya hizo. La vida cristiana es la vida de Cristo viviendo a través de ti. Deja de intentar imitar a Jesús y deja que Jesús sea Jesús en ti. Esa es la clave. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Antes de que terminemos, necesito que selles este pacto. Necesito que hagas algo físico para manifestar tu decisión espiritual. Ve a la caja de comentarios ahora mismo. No lo pienses, solo hazlo. Escribe esta frase con fe, como un grito de guerra. Soy libre por su sangre. Al escribirlo, estás testificando ante el mundo espiritual. Estás clavando una estaca en el suelo y diciendo, hasta aquí llegó el enemigo. A partir de hoy, camino en la ley de la aerodinámica del espíritu. A partir de hoy, no peleo con mis fuerzas, me rindo a su poder. Escríbelo, soy libre por su sangre, y lee los comentarios de los demás. Mira cuántos hermanos y hermanas están en esta misma batalla. No estás solo. Somos un ejército de perdonados, un ejército de cojos que han aprendido a bailar, un ejército de rotos que han sido pegados con oro divino. Pero espera, hay algo más, algo que podría ser la razón por la que sientes que Dios no te escucha a veces. Hay un misterio sobre la personalidad del Espíritu Santo que casi nadie enseña. Él es una persona real, con sentimientos reales, y es posible herirlo, es posible contristarlo. Y cuando Él se contrista, su presencia manifiesta se retira, aunque su presencia omnipresente permanezca. ¿Alguna vez has sentido que el cielo es de bronce? ¿Que tus oraciones rebotan en el techo? Podría ser que sin saberlo hayas apagado la llama. No te estoy hablando de perder la salvación, te estoy hablando de perder la intimidad. Hay señales claras, señales de advertencia que la Biblia nos da, que indican cuando el Espíritu Santo está guardando silencio en tu vida. Y necesitas saber cuáles son para no cruzar esa línea. Necesitas saber cómo cortejarlo de nuevo, cómo traer la paloma de vuelta a tu hombro. He preparado otro mensaje vital para ti. Es la continuación necesaria de esta conversación. Si te quedas solo con la limpieza pero no llenas la casa, los demonios volverán. Necesitas aprender a mantener el fuego ardiendo. En este siguiente video te voy a revelar las señales sutiles que indican que estás alejando al Espíritu Santo sin darte cuenta y, lo más importante, cómo recuperarlo rápidamente. No te vayas a dormir sin saber esto. Tu vida espiritual depende de ello. El video aparecerá en tu pantalla en unos segundos. Se titula 3 señales de que el Espíritu Santo se está alejando de ti y cómo traerlo de vuelta. Haz clic ahí. No esperes. El enemigo intentará distraerte ahora mismo. No lo dejes. Haz clic y vamos a profundizar en el misterio de la comunión con Dios. Te espero allí, en la presencia de su gloria.